Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo en el momento que usted esté viendo nuestra presentación. Les presentaremos una reacción química y su balanceo por el método de Redox. La reacción química que presentaremos será la de la fotosíntesis. ¿Qué es una reacción Redox? Definición de Redox. Es el nombre que recibe una reacción de tipo químico que implica la transferencia de electrones entre distintos reactivos, lo que lleva a una modificación del estado de oxidación. En estas reacciones un elemento pierde electrón y el otro la recibe. La reacción redox, en definitiva, es una combinación entre un proceso de reducción, un elemento capta electrones y reduce su estado de oxidación, y un proceso de oxidación, un elemento libera electrones y aumenta su estado de oxidación. En estos dos procesos son, en realidad, dos facetas simultáneas de la reducción, que siempre se llevan a cabo en conjunto. Cada vez que hay un elemento que se oxida al liberar electrones, existe otro que los acepta y se reduce. ¿Qué es un agente oxidante? Un agente oxidante o comburente es un compuesto químico que oxida otra sustancia en reacciones electroquímicas o de reacción-oxidación. En estas reacciones el compuesto oxidante se reduce. Básicamente, el oxidante se reduce, gana electrones, el reductor se oxida, pierde electrones. Todos los componentes de la reacción tienen un estado de oxidación. En estas reacciones se da un intercambio de electrones. Electrones oxidantes provoca la oxidación y se reduce. En electrones productor provoca la reacción y se oxida. En la combustión, al oxidante también se le llama comburente. Un comburente es cualquier sustancia en la que ciertas condiciones de temperatura y presión pueden combinarse con un combustible, provocando así una combustión. Actúa oxidando al combustible y por lo tanto siendo reducido por este último. El comburente por antonomasia es el oxígeno atmosférico O2 que se encuentra normalmente en el aire con una concentración porcentual del volumen aproximado del 21%. Todos los comburentes tienen en su composición oxígeno disponible, ya sea en forma de oxígeno molecular, como se ha dicho, o bien como oxígeno que ceden en el momento de la combustión. ¿Qué es un agente reductor? Es aquel que reduce a un agente oxidante traspasándole electrones a este último. Existe un método químico conocido como reacción de oxidación-reducción o también llamado como reacciones redox. Esta reacción se considera como reacciones de transferencia de electrones. Asimismo, la mayoría de los elementos metálicos y no metálicos se obtienen de sus minerales por procesos de oxidación o de reducción. En una reacción redox consiste en dos semirreacciones. Una semirreacción implica la pérdida de electrones de un compuesto. En este caso, el compuesto se oxida, mientras que en la otra semirreacción el compuesto se reduce, es decir, gana los electrones. Uno actúa como oxidante y el otro como reductor. Agente reductor. Un oxidante es una especie química, átomo, molécula o ion, que produce la oxidación de otra, llamada reductor. Para que una sustancia oxide a otra, tiene que captar electrones, que provienen de esa otra sustancia, por lo que disminuirá su número de oxidación y por tanto ella misma se reducirá. Y a la inversa, el reductor tiene que ceder electrones y, por tanto, se oxida. Las reacciones redox ocurren pues entre parejas de oxidación-reducción, llamadas pares conjugados de oxidación-reducción o simplemente pares redox. ¿Cuál es la importancia para nuestras vidas las reacciones redox? Son importantes porque la energía que necesitamos para realizar cualquier actividad la obtenemos mediante procesos de oxidación-reducción.
tales como el metabolismo, la respiración de las células. Además de ello, las reacciones redox son responsables de procesos como la corrosión de un metal, la oxidación de un producto vegetal, la conservación de producto alimenticio y la combustión. Las reacciones redox se utilizan en procesos industriales, por ejemplo, la electrólisis. Su gran importancia es debido a que sin ellas el desarrollo de la vida es imposible. Los seres humanos, a través de la respiración, consumimos oxígeno y las plantas, a través de la fotosíntesis, consumen dióxido de carbono transformado en oxígeno. Aplicación en los seres vivos. Los procesos redox son cruciales en el metabolismo celular. Los seres vivos obtienen mayor parte de su energía libre a partir de la oxidación de carbohidratos, grasas y ciertos aminoácidos. Algunos procesos de aplicación son fotosíntesis, respiración celular y ciclo de Krebs. Reacciones en la fotosíntesis. La primera reacción química que se produce en la fotosíntesis es 6 moléculas de dióxido de carbono, además de 12 moléculas de agua en presencia de la energía de la luz, crea hidratos de carbono en forma de glucosa más oxígeno. Hemos oído la expresión, las plantas respiran dióxido de carbono y exhalan oxígeno. Esta es la fórmula global que muestra cómo funciona. Esta reacción, sin embargo, es el resultado de dos procesos separados. El primer proceso es la división de moléculas de agua y el segundo proceso es la conversión de dióxido de carbono a la glucosa. División del agua. Por cada 12 moléculas de agua, 6 moléculas de oxígeno son liberadas. Esto va acompañado por la liberación de 24 átomos de hidrógeno, 24 electrones. Puesto que la molécula de agua está perdiendo electrones, en esta reacción se dice que está oxidada. Dióxido de carbono a glucosa. En esta reacción, en presencia de iones de hidrógeno y electrones, se convierte en glucosa y agua. Puesto que el dióxido de carbono es la adición de electrones, se reduce. Para finalizar, tenemos que lo que ocurre en la fotosíntesis de óxido de reducción se divide el agua utilizando la energía de la luz a las moléculas de oxígeno e hidrógeno, además de los electrones, y en el proceso la molécula de agua se dice que está oxidada. Esto se produce en la fase dependiente de la luz de la fotosíntesis, ya que depende de la energía de la luz para dividir las moléculas de agua.